tal? Espero que sigan bien ustedes. En esta ocasión les traigo algo muy interesante, que es otro ejercicio que tiene que ver con eh, el cálculo de la resultante. Entonces, seguimos con la explicación. Es un ejercicio que considero trivial, espero que ya ustedes puedan dominar esos ejercicios. Y en este caso tenemos las magnitudes. Tenemos un vector que es 60 unidades en X. La componente vertical, en este caso, para este vector es nula. Tenemos otro vector que es 50 unidades, que tiene una componente y la magnitud de 50, y el ángulo es adyacente con respecto al eje Y. Y tenemos otro vector que es 40 unidades, el ángulo es adyacente con respecto a X. Hay algo que ustedes tienen que saber y analizar también. A veces dan el vector de esta forma. Por ejemplo, un vector B de coordenada, una magnitud por ejemplo que es 10, y con un ángulo en forma polar, que es 20 grados por ejemplo. Si nos dan eso así, sin trazar el vector, si nos pidieron trazar el vector, lo trazamos con el ángulo. Ya es la magnitud y el ángulo. Medimos el ángulo con un transportador. Y sin trazar el ángulo, podemos calcular a las componentes del vector. B tiene componente en X y B tiene componente en Y. Y como el ángulo que tenemos está en el primer cuadrante, es decir, de 0 a 90 grados, en este caso las dos componentes van a ser positivas. No era eso lo que quería decir, nada más si tienen esto, o sea, un vector así. Seguimos con la explicación. El mismo plano cartesiano que teníamos anteriormente, lo sigamos teniendo. En este caso, como les había explicado, es dibujar las componentes de cada vector. En este caso, este vector ya tiene componente en X, nada más que no es nula. La componente X ya automáticamente es 60 unidades. Y la componente en X para ese vector todavía no sabemos. La componente en X todavía para ese vector no sabemos. Tampoco la componente en Y. Para trazar, lo primero tenemos que trazar las componentes. ¿Para qué? Para que podamos identificar a cada componente, cada vector. En la punta del vector, la puntica, trazamos una línea que será paralela al eje Y, hasta llegar en la base de la línea del eje X, que es el eje cuando Y es igual a 0. Entonces, a esta expresión representa la componente desde esta parte hasta abajo. Ella representa la componente en Y. Ahora, de que si llamamos este vector F1 y llamamos este vector F2 y llamamos este vector F3, entonces eso representa la componente en Y para F2. Entonces es la componente en Y para F2. Perfecto. Ahora, para la componente en X es de manera similar. Desde la punta hasta el eje Y. Ahora, la proyección será. Cuando queremos trazar la componente en Y, es desde el eje X hasta la punta del vector. Ahora, cuando queremos trazar la componente en X, desde la punta hasta el eje Y. Muy fácil. Entonces, esta expresión, que es esta línea, representa la componente F2 en X. También esta misma longitud está por debajo, también por acá. Está. Pero queremos ponerlo arriba para que todo se vea bien. Ahora vamos para el otro vector, el vector que es 40 unidades, que tiene como 40 unidades este vector. Vamos a trazarlo con otro color. ¿Para qué? Para que nadie tenga ninguna confusión. Desde el eje X, para trazar la componente en Y, desde el eje X
la punta del vector. Seguimos desde el eje Y ahora hasta la punta del vector. Perfecto. Tenemos las componentes. Recuérdense, esta expresión desde el eje X hasta donde llega el vector, la punta, representa F3 en Y. Y esta parte también representa F3 en X. Muy simple, como les había explicado ahorita. Entonces seguimos con la explicación. Uno puede decir, y 60 unidades. 60 unidades ya es completamente horizontal. Ya nada más tiene componente horizontal que no es nula. La componente vertical es nula. Vamos a calcular a las componentes de cada vector. Entonces, con F2. F2 en X. F2 en X. F2 en X. Ahora, se podía resolver en dos líneas, pero yo no resuelvo eso en dos líneas porque yo quiero que los principiantes tengan la oportunidad de entender la base de esto y luego van a poder realizar eso muy fácil. Entonces, ¿qué es la magnitud de F2? El ángulo es adyacente con respecto al eje Y. En este caso, la componente X sería con el seno. Con el seno del ángulo de 30. Ahora, si ustedes querían usar la componente X coseno, tendrían que medir el ángulo desde X, desde LX hasta donde llega el vector, la magnitud del vector. En este caso podemos usar el ángulo de 30 también, será el mismo resultado. Perfecto. Y la componente, y esta expresión será F2 en X es igual F2 es igual a 50 unidades. 50 unidades por el seno de 30. Al calcular eso daría 50 por el seno de 30. Eso da, seno de 30 es igual a 0.5, eso da 25 unidades. Ahora F2 en Y. F2 en Y es igual a F2 por el coseno de 30. Si ustedes querían usar el ángulo de seno, podían medir el ángulo desde X hasta donde llega el vector, la magnitud. Sería por el coseno de 30. Entonces, 50, el coseno de 30 es 0.87. Eso da 43.30. 43.3. Muy fácil. Espero que hasta ahora sigan prestando atención para que puedan asimilar las explicaciones que les voy a dar, porque la idea es que yo quiero que todo el mundo sepa y todo el mundo domine todo lo que vayamos a hacer. Ahora vamos a calcular la componente en X y en Y para la magnitud que es 40 con un ángulo de 60 con el eje X. Y sigan prestando atención para que todo pueda salir bien y ustedes van a poder asimilar y saber bien cómo se puede calcular en cualquier otro caso y en cualquier otra situación. Ustedes van a poder defenderse y muy bien en cuanto a esos ejercicios.
Seguimos. Con F3. F3 en X es igual, el ángulo es adyacente con respecto a X, pero estamos en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante tenemos X negativo y Y negativo. Entonces podemos usar el ángulo de 60 sería la magnitud es 40. El ángulo, como es adyacente con respecto a X, sería coseno de 60. Coseno de 60 es igual a 0.5. Eso dará 20. Si lo calculan, lo van a ver. X 40 por el coseno de 60 es igual a 20. Ahora, F3 en Y sería 40. Recuérdense que estamos en el tercer cuadrante. Sería negativo acá. Negativo 20 también. La componente. Seno de 60. Seno de 60 es 0.87. Sería 40 seno de 60. De 34 punto negativo. Aquí también va un negativo. Aquí. Negativo 34.64. Tenemos ahora las componentes de cada vector. Como ya tenemos las componentes de cada vector, vamos a buscar la reacción en X y la reacción en Y para cada vector. En este caso sería muy simple el cálculo. La componente en X para este vector también estaba en el segundo cuadrante. Ahora esta parte va a dar negativo acá. Negativo 25. Seguimos a calcular la reacción. Entonces, sumatoria de R en X, la resultante en X, sería todas las que están en X. Tenemos F2 en X, tenemos F3 en X y tenemos 60 unidad en X. Sería menos 25 y menos 20 y más 60. 60 está a la derecha. Sería menos 25. Menos 25. Menos 25. Menos 20 unidad. Y más 60 unidad. Eso va a dar 45. Eso da 15. Menos 45 más 60 da 15. 15 unidad. Entonces sumatoria resultante en Y. Vamos a sumar todo lo que lo están en Y. Ella está en Y 43.3. Ella está en Y que es menos 34.64. ¿Y qué más que está en Y? No tenemos más expresiones que están en Y. Nada más tenemos dos fuerzas que estaban en el... tenemos una fuerza en el segundo y en el tercer cuadrante. Sería... Lo pueden ver que es 43.3. 43.3 menos 34.64. 34.64 es igual. Entonces sería el cálculo 43.3 34.64 da 8.66 unidad. Ahora el vector resultante, si nos pidieron el vector en cualquier otro caso, sería sumatoria R en X con Y más sumatoria de la resultante en Y con J. Sería 15 unidades en Y y más 8.66 en J. Ahora la resultante, la magnitud, sería la raíz cuadrada
de la componente en x, que es 15 elevado al cuadrado, más 8.66 la componente en y elevado al cuadrado. Al realizar este cálculo, bien, eso dará 17.32 unidad. Ahora, la dirección, no nos pide una dirección, pero queremos que todo el mundo sepa cómo se calcula. La dirección es teta es igual a tangente inversa de la sumatoria en y dividido por la sumatoria de la resultante en x. La tangente inversa de sumatoria de la componente en y, que es 8.66 dividido por 15. A realizar el cálculo, 8.66 dividido por 15 con la tangente inversa da 29.99. Podemos decir que es igual a 30. El ángulo 30 grados. Ahora, esta resultante tiene un ángulo de 30 grados con el eje X. Entonces, espero que esas explicaciones le hayan sido de ayuda. Nada más el detalle es en la decomposición. Y para saber la decomposición, ustedes tienen que tratar de seguir viendo el video para que puedan asimilar y entender todo lo que les voy a seguir explicando.